Son como seis. Porque si no, ya vamos a estar peleando contigo. Sí. Para ver si vamos a empezar la clase. Vamos a ver. ¿Ya vas a empezar? Ya voy a empezar. Hola, buenos días, compañeros. ¿Sí se escucha? ¿Sí te escuchas? ¿Pueden mandar mensajes? Está así. ¿Me escuchas? Sí. Gracias. Ok, buenos días. Bueno, yo y mi compañera, soy su compañera Carolina Historia Naomi, mi compañera Valdés Ramos Luz Rubí, les vamos a dar el tema de inducto conducción de trabajo de parto. Ok, primero pues vamos a empezar con un caso clínico. Se los leo. Usted se encuentra en el servicio de labor de un hospital materno-infantil donde tiene a su cargo a la paciente de 30 años de edad quien se encuentra con un diagnóstico de embarazo no evolutivo de 39 semanas de gestación por unidad médico-familiar a la fecha. Última de fecha, no es cierto, fecha de a la fecha de carta activa, la cual ingresa con 5 centímetros de dilatación y 60% de borramiento hasta ruptura espontánea de membranas. Sus antecedentes ginecobstétricos son gestas 2, parto 1, aborto 0 y cesárea 0. A la exploración abdominal se encuentra un producto en situación longitudinal, presentación cefálica y con dorsal izquierda, con frecuencia cardíaca de 135, se detecta con las contracciones durante las primeras
horas son de acuerdo de tono, intensidad y con duración mayor a 1 minuto, pero al cabo de 2 horas usted nota que las contracciones se van acostando en tiempo y perdiendo intensidad. Usted corrobora que la paciente ya cuenta con un catéter venoso corto en miembro superior derecho. Se realiza una exploración vaginal y se detecta una dilatación de 6 centímetros y un borramiento del 60% conservado, confirmando una presentación cefálica en Occipito anterior izquierdo. el occipito anterior izquierdo, el tercer plano de Hodge. Cuando informa que de sus hallazgos al médico de guardia, este prescribe lo siguiente: solución de glucosa 5%, 1000 mililitros más 20 miliequivalentes, más un gramo de, no sé qué es eso. Un gramo de sulfato de magnesio. De sulfato de magnesio por 24 horas y solución salina al 0.9%, 500 mililitros más 10 unidades internacionales de oxitocina intravenosa, 30 gotas por minuto. Hasta ahí. Preguntas. ¿Qué haría? Sí, ¿qué harían? Primero, pregúntales, dirígelo a que sea, ¿cuál sería su diagnóstico de esta persona? De acuerdo. ¿Por los que están del otro lado? Sí, claro, están del otro lado, porque yo voy a preguntar a usted. De acuerdo. ¿Alguno de mis compañeros que están en la clase virtual, qué diagnóstico daría? Ok. O sea, le estoy preguntando así que caigan participantes. Ok. Está bien. Ok. Dice el doctor que va a preguntar y va a escoger la persona y pues tienen que participar. Si quieres, pues escoge aquí. El que tú tienes ahí, Rosita, no sé qué sea. Sí, mi compañera Claudia Pérez. Sí, aquí estoy. A ver, dígame tú, ¿cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Ay, es que diagnóstico no sé bien. A ver, entonces de lo que estamos viendo, ¿qué sacaría del diagnóstico? No escucho bien. ¿Qué diagnóstico sacarías de lo que acabas de escuchar? Este es un caso clínico, es un caso real. Es un caso de una paciente que te está llegando a tu consulta. ¿Qué diagnóstico harías con lo que tienes ya de datos? Pues que está ya está en labor de parto. Pero ay, no sé. A ver, Abigail, ayúdale. Aquí ando, pero opino lo mismo, la verdad. ¿Qué es lo mismo? O sea, que está comenzando trabajo de parto. Pero póngamele nombre y apellido ya al diagnóstico. Carla, ayúdale. No, me está dando ahorita la resolución del embarazo. Quiero que usted me diga primero el diagnóstico que tiene esa paciente. Ok, lo tienen en su pantalla, ¿no? Lo estás viendo. Sí, dice diagnóstico de Ok, embarazo. entonces nos dice ahí que es una mujer de 30 años que tiene un embarazo normoevolutivo de 39 semanas por última menstruación, ¿sí? Y ya está su diagnóstico ahí, nada más quiero que me digan qué es lo que tiene. Maritza. Pues es que como tal diagnóstico no sé porque, bueno, dice que se le están acortando las contracciones. Ya me estás hablando de una evolución y es parte del diagnóstico, pero el diagnóstico inicial, ¿cuál es? Yo no sé si estaría bien si es embarazo normoevolutivo. Sí, pero ¿qué más? O sea, póngale bien el nombre completo.
Paola. Pues no sé si sería de fase activa. Sí, es una fase activa, pero complétemele más. No, pues, bueno, nada más hasta ahí me quedo. A ver, Dulce. ¿Mm? Yo expongo. No, tú no, que eres del caso clínico. Pero ahorita les voy a agarrar talones. A ver, acá ustedes. Díganme el diagnóstico. Está en trabajo de parto, con ruptura espontánea, espontánea de membranas. A ver, tú. Sí, yo digo que es un parto en fase activa. En parto ya está embarazada, no ha salido el bebé todavía. Exactamente, parto. Ujú. A ver. Se activa, es que parto Acá. ¿Cuánto? es que ya está en la semana 30, Sí. entonces así el término. Ok, el caso clínico para eso es, para que ustedes pongan en práctica, ¿sí?, los conocimientos. Entonces, esta es una paciente secundigesta. El nombre completo del diagnóstico es paciente secundigesta con embarazo de 39 semanas de gestación en fase activa de trabajo de parto más ruptura precoz de membranas. ¿Por qué no hablo de ruptura prematura? ¿De qué? Porque entra en las semanas que puede dar a luz. ¿Y si fuera la semana 40 sería prematura? No, por la dilatación. Porque ya está en fase activa ella. Sí, está en fase activa. ¿Cuándo hablamos de fase activa? ¿Cuándo hablamos de fase activa? No es lo que diga nada más en la literatura. ¿Y cuándo hablo yo de fase activa? Tuvieron que haber revisado el caso, porque hablamos de inductoconducción y tuvieron que haber visto los criterios de Bishop. Y eso va para todos, porque todos tenían que haber revisado el tema. Pues cuando tiene 6, ¿no? Bueno, en la clasificación de Bishop. Ahorita la vamos Cuando a ver. tiene 6, ¿qué? ¿De dilatación? No, de contracciones en 10 minutos. No, como que 6 puntos en la clasificación de Bishop. No, dice la clasificación de Bishop me va a permitir valorar si ese cuello es favorable o no para una inductoconducción, pero no me dice de eso. Lo que me habla de si está teniendo un buen trabajo de parto, si está en fase activa o no activa, es la curva de Friedman. En la curva de Friedman me dicen aceleración máxima, pero cuando hablo yo, ¿se acuerdan la curva de Friedman? Si es fase latente o fase activa, o de la fase activa si es de aceleración máxima o es de desaceleración. ¿Cuándo hablo de eso? No. Ok. Bueno, como veo que no han estado estudiando, ¿sí? Como veo que no han estado estudiando adecuadamente, sus casos clínicos y sus exámenes vienen así, casos clínicos. Y si no lo razonan como quiero que lo razonen como debe de ser, ¿sí?, les auguro una buena, mala calificación. ¿Ok? Y quiero que sepan que el 70% de su calificación es el examen. Y son casos clínicos que están así. Entonces, esa es una paciente secundigesta con embarazo de 39 semanas, ¿sí?, en fase activa de trabajo de parto con ruptura precoz de membranas. La ruptura prematura es en tiempo. Antes de las 38 semanas hablamos que es prematura. Y cuando digo que es precoz es cuando la ruptura de membrana se presenta o antes de que inicie el trabajo de parto o cuando ha iniciado el trabajo de parto, pero todavía no nace el bebé. Eso se llama precoz, pero ya es en tiempo de término. ¿Ok? Entonces, esta paciente ya me
están diciendo ahí, si se están dando cuenta, nos están hablando de la evolución también, nos dice que está una presentación cefálica, el dorso se encuentra del lado izquierdo, izquierdo, la frecuencia cardíaca normal, y las contracciones empezaron a disminuir de intensidad y de duración. Quiere decir entonces que algo está sucediendo. Desde ahí puedo empezar a hablar de una distosia, de un problema en evolución, que cuando veamos distosias vamos a ver esto. Y entonces nos dan un plan de manejo. Nos dicen que se hace una valoración por dilatación y le encuentran 6 centímetros. O sea, hubo un borramiento y una dilatación ya progresando de esta paciente. Y entonces nos dice que la cabeza se encuentra bien y que la variedad de presentación se encuentra en occipito anterior izquierda. En el tercer plano de Hosch. ¿Cuál es el tercer plano de Hosch? Por allá, Abigail. No sé, doctor. Ok, Claudia. No, no recuerdo, doctor. Maritza. Acá me faltan 2 chicos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Son los únicos que están? ¿Cómo se Es llama esto? para las espinas cefálicas hasta... ¿Cuándo qué, perdón? Es de las espinas cefálicas hasta... Es que no recuerdo si es S1. Ok, ya lo está revisando, eso no se vale, porque eso ya lo deben de saber, porque eso hasta me esmeré en verlo, en ponerle, les pregunté, ¿están seguros? ¿Se acuerdan bien? ¿Quedó todo claro? Ok, entonces, bueno, entonces hablemos que el tercer plano de Hosch se encuentra a nivel de las espinas ciáticas, ok, quiere decir que el bebito ya ha rebasado el estrecho superior, el estrecho de las máximas dimensiones y está llegando al estrecho de las mínimas dimensiones, ¿sí? Y el occipito izquierda anterior me permite saber cómo va a ir progresando. Le ponen sulfato de magnesio, no sé para qué, ¿sí? Porque no nada más me van a revisar el caso clínico, sino también tienen que ver qué le van a hacer. En la inducto en conducción vamos a ver qué le vamos a hacer. En la inducto en conducción le vamos a manejar medicamentos que regulen la actividad uterina, como sería la oxitocina, ¿sí? Y ahorita vamos a seguir con el tema. Pero este caso clínico me muestra que ninguno está haciendo lo que les toca. La siguiente, por favor. Continúa el caso 1. Ok, sí. En datos generales, bueno, fundamentalmente la indicación de la solución basa en cada uno de los siguientes componentes. Solución de glucosa al 5% se utiliza para una glucosa estable, ya que la paciente se encontrará en estado de ayuno. 20 miliequivalentes para la reposición de, y creo que ahí se me cortó, determinante la necesidad de utilizar un estimulante uterino. Sí, ahí se me cortó. Ok. ¿Cuáles son las características farmacológicas de la oxitocina? Bueno, esta pues era pregunta, ¿no? Pero bueno, las indicaciones están indicadas por el médico quien elige la inducción por la labor por conveniencia en un embarazo a término. El preparto con oxitocina parenteral está indicada para el inicio y mejoramiento de las contracciones uterinas. Se consideran las condiciones del feto y la madre para el parto vaginal. Las contraindicaciones podemos presentar hipersensibilidad al fármaco, hipertonía en las contracciones uterinas, sufrimiento fetal y cuando la expulsión no es inminente, cualquier estado en que por razones fetales o maternas está contraindicado el parto vía natural. La siguiente, Ruth, por favor. Ok, la guía de práctica clínica, la norma oficial mexicana, nos dice que la paciente ya no se le debe de poner oxitocina, porque es una de las agresiones, es un acto que se llama violencia obstétrica. Entonces, si revisan sus guías de práctica clínica, la norma oficial mexicana dice que solamente la oxitocina se debe de manejar en ciertas situaciones en particular, ¿ok? Entonces, por eso, ahí están las contraindicaciones. Nosotros somos una de las causas iatrogénicas que si no manejamos bien la oxitocina vamos a llevar a la paciente a una hipotonía, ruptura uterina, desprendimiento de placenta o muerte del producto. La siguiente, por favor.
Y bueno, para hacer el caso, la solución era una inducción al parto o estimulación de las contracciones. Debe ser administrado en forma de perfusión intravenosa gota a gota o de preferencia por medio de una bomba de perfusión de velocidad variable. Para la perfusión gota a gota se recomienda mezclar asépticamente de 5 a 10 unidades internacionales o de 1 a 2 mililitros de oxitocina en una solución fisiológica y agitarse vigorosamente para asegurarse que la mezcla contiene 10 miliunidades de oxitocina por mililitro. La siguiente, por favor. Y bueno, ya, entrando directamente al tema, pues tenemos aquí la definición. Tenemos dos partes, que una es por inducto y otra por inducción. En la definición de inducto tenemos que es la estimulación de contracciones uterinas en ausencia de estas mismas. Por otro lado, tenemos que la conducción es la regularización de la actividad uterina presente. La siguiente, por favor. Ok, epidemiológicamente, enfocándonos en el primer país, que de Estados Unidos, la incidencia de inducción en partos aumentó 2.5 veces más, del 9.5% de 1991 al 23.8% en el 2015. La OMS también dice que en el 2013 la prevalencia de inducción de trabajo de parto es de 10.5%. Y los datos institucionales de tercer nivel en México muestran que alrededor del 14% terminan mediante inducción. El siguiente, por favor. Ok, ¿cuándo vamos a dar la indicación de inducto o conducción de parto? Esto va a ser dependiendo en donde el beneficio de la madre y el bebé sea mayor, sea mayor por el cual hacer este proceso. También se puede hacer cuando haya pues riesgo materno por continuación del embarazo, también antes de la semana 41. La introducción de parto debe realizarse con base en indicaciones maternas. El mayor o igual a 41 semanas debe realizarse para disminuir el riesgo de parto por cesárea y la morbilidad perinatal. También se van a dar estas indicaciones cuando hay una ruptura de membranas y trabajo de parto. También cuando la paciente, haya hipertensión gestacional, cuando tengamos sufrimiento fetal o también oligohidroamnios. La siguiente, por favor. Contraindicaciones. Primeramente, para la madre, las contraindicaciones es de que va a depender si tuvo, un parto anterior, va a ser también dependiendo del tipo de incisión uterina que se le realizó anteriormente, la anatomía pélvica, si está contraída o distorsionada, como pueden ver en la imagen. Si las placentas están implantadas de forma normal, si podemos encontrar infección del herpes genital, pero este tiene que ser activo, o también podemos encontrar personas con cáncer de cuello uterino. La siguiente, por favor. Ok, ahora las contraindicaciones para el bebé, ¿qué va a ser? Será primero que será la macrosomia, cuando el bebé viene muy grande, la hidrocefalia y la mala presentación, y como les mencioné anteriormente, también va aquí entra el sufrimiento fetal. Bueno, ya vemos con la calificación de Bishop. Y pues esta es un sistema de calificación que va a evaluar el cuello uterino para predecir la posibilidad de que ocurra un nacimiento tras la inducción de parto. Una calificación de 5 más resulta favorable y dice que pues si la puntuación de Bishop es menor de 5, pues el parto principalmente se va a inducir primero colocando prostaglandinas intravaginales para que madure el cervix y posteriormente la oxitocina. Pero si ya tiene si es mayor o igual a 5, pues esta ya se va a considerar que es suficientemente maduro y se puede administrar directamente la oxitocina. Bueno, los 5 componentes cervicales de la calificación de Bishop. Aquí vamos a ver la consistencia del cuello uterino, por ejemplo, que esté endurada, que sería 0, intermedia 1, reblandecida pues ya 2, ¿no? La ubicación donde se encuentra, posterior, intermedia, central. El borramiento de 0 a 30% va a ser igual a 0, de 40 a 50 va a ser un valor 1, de 60 a 70 va a ser un valor 2, mayor de 80 ya va a ser un valor 3. Y la dilatación cuello cerrado sería 0, de 1 a 2 centímetros va a ser de 1 punto, de 3 a 4 centímetros ya va a ser de 2 puntos y de 5 a 6, 3 puntos. Igual a la altura, ¿no? Menor de 3 igual a 0, menor a 2, 1, menor
menor 1 es igual a 0, o 0 es igual a 2, y más 1 o más 2 es igual a 3. Aquí habla pues de la falla en la inducción. Por ejemplo, si el valor es de 0 a 4 puntos, esto va a haber una falla de pues menos del 50%. Y si son de 5 a 9 puntos, por ejemplo, bueno, va a haber menos del 10% de falla, igual de 10 a 13 va a ser menos de 1%. Y pues aquí les puse al igual una escala, ¿no? La escala. Y, bueno, ahora iríamos con las técnicas. Bueno, para hacer el trabajo de inducción, pues tenemos dos diferentes técnicas, que una será la mecánica y otra será la farmacológica. La siguiente, reporta. Ok, miren, en forma un poquito más compacta, tenemos primero que en las técnicas, bueno, podemos hacer la farmacológica, como mencionó mi compañera de escuela de Bishop, tenemos que bueno, colocar prostaglandina, aquí tenemos que es la prostaglandina E2, cual lo podemos encontrar en un gel de diprostona en 0.5 miligramos, y pues inserción de dinoprostonas en 10 miligramos, al lado viene su nombre comercial. Esto pues será en una vía cervical de 0.5 miligramos y se repite cada 6 horas, permitir 3 dosis totales. Y en la de abajo tenemos en el fornix posterior de 10 miligramos. Ok, como comentarios tenemos que, bueno, son más cortas que fusión de oxitocina, que la oxitocina sola. La inserción tiene que, la inserción tiene que ser más cortos que el gel y va de 6 a 12 horas de intervalo en la última inserción de oxitocina. Por otro lado tenemos la prostaglandina E1, que tenemos la tableta de misoprostol de 100 a 12 picogramos. Ok, por vía o dosis tenemos que después para la vía vaginal de 25 ¿sí es picogramos, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Gracias. Y No, microgramos. microgramos. Perdón, microgramos. Y repetir de 3 a 4 horas por minuto. Y después tenemos también la oral, que es de 50 a 100 microgramos. Y se repite de 3 a 6 horas. Después tenemos como comentario las contracciones dentro de 30 a 60 minutos, un éxito comparable a la oxitocina para la ruptura de membranas a término o un cervix favorable. Y podemos encontrar como complicación la taquisistole, que es muy común en dosis vaginales mayor a 25 microgramos. Por otro lado, en las técnicas mecánicas tenemos la transcervical o catéter de Foley, que esto pues es un globo de 30 mililitros, ahorita se los enseño más adelante. Y bueno, este mejora rápidamente la puntuación de Bishop. El globo puede también, el 80 mililitros es más efectivo. Combinado con infusión de oxitocina es superior que la prostaglandina vaginal. Y también tenemos que pues, los resultados son mejorados y con una disminución de infección. Y también tenemos los dilatadores higroscópicos, que bueno, por vía osmosis es una laminaria o un hidrogel. Este mejora rápidamente la puntuación de Bishop, igual que el anterior. No puede acortar los tiempos de identificación con oxitocina. Este es un poco incómodo y requiere de un espéculo y la colocación en una mesa de examen. Bueno, como ya vimos, pues el misoprostol pues es un análogo de la prostaglandina E y pues todos son eficaces como para la maduración del cuello y pues la inducción del parto, ¿no? Y también esta se va a administrar por vía vaginal y la prostaglandina E también puede administrarse por vía vaginal o intracervical, pero esto es debido a mayor riesgo de hiperestimulación uterina. Estos fármacos están contraindicados pues en pacientes que han tenido un parto por cesárea o se han sometido a una cirugía uterina anteriormente. Bueno, aquí tenemos que es el que les estábamos diciendo. Pues después de aplicarlo, la mujer permanece pues 2 horas acostadas y 2 horas acostada, perdón, y se retira después de las 12 horas o al inicio del trabajo de parto. Este debe ser 30 minutos antes de la administración de la oxitocina.
Bueno, aquí les puse pues unas imágenes, por ejemplo, la primera pues es la mecánica con tallos de laminaria, pues son unos bastoncillos, como se ven, son fabricados a partir de tallos de alga, que se introducen en el orificio interno del útero. A medida que los bastoncillos absorben la humedad y se expanden, el cuello del útero se dilata lentamente. Pero los riesgos asociados, pues, hay una ausencia, por ejemplo, de la dilatación del cuello, y puede haber un desgarro del útero, rotura inadvertida de las bolsas de la bolsa e infecciones. Y pues pues como ya había dicho mi compañera, es un poco más incómodo, ¿no? También está pues la manipulación de membranas, que es la inducción del parto mediante el despegamiento digital de las membranas, que pues esto supuestamente es muy habitual. Pero pues hay muchos riesgos, por ejemplo, la infección, la hemorragia por placenta previa o placenta baja no diagnosticadas y una ruptura accidental de bolsa. Y pues también está la amniorexis o ruptura artificial. Por ejemplo, aquí hay hay una ruptura con no me acuerdo cómo se le llama, pero es que es como algo que tiene una puntita, pero pues... Ajá. Y pues una amniorexis temprana de sistémica se traduce en una reducción moderada de la duración del parto, pero puede tener como resultado un aumento de índice de infecciones intraamnióticas, ruptura de vasos previos, transmisión cervical de VIH en mujeres con infección. Pues la mayoría no se recomienda en la amniorexis. Bueno, ya ahora vamos a pasar con las complicaciones. Por ejemplo, una era ya la taquisistolia, son mayores de 5 contracciones en 10 minutos. Tratamiento hay que detenerlo y hay que disminuir la estimulación uterina y considerar la autocolisis. También se puede tener una tetania uterina y una contracción que dura más de 2 minutos. También hay que detener la estimulación uterina y considerar una autocolisis. Y pues también puede ser el prolapso del cordón. Y esto pues tiene que ser el tratamiento por parto por cesárea. Y pues con infusión extendida de oxitocina, pues suspender la infusión de oxitocina, considerar restricción de agua a libre demanda y reiniciar. El aumento de los partos por cesárea, pues en comparación con el trabajo de parto espontáneo, pero la inducción programada con mayor de 41 semanas de la gestación, compara una actitud expedante, puede disminuir la tasa de cesáreas. Por ejemplo, eso es una ventaja, ¿no? La inducción, que pues si la mamá y el bebé están listos, pues podemos evitar una cesárea, pero pues si no es favorable, la cesárea es el tratamiento de opción. Bueno, ya como caso clínico, menciona que pues usted se halla en la sala de trabajo de parto y lo llaman para que vean a una mujer de 33 años de edad en trabajo de parto, pues la partera por la cardiotocografía, y la paciente ya tiene 41 semanas, que ya habíamos visto que es una opción para inducción de parto de 41 semanas y 2 días de gestación, y este es su primer bebé. Se dice que pues la mayoría que se le hace inducción son en las nulíparas, que no han tenido como pues hijos. Bueno, su primer parto, podría decirse. El embarazo no tuvo complicaciones, sino hasta hace 2 días, cuando ella desarrolló hipertensión leve, que sería otro factor que se podría inducir el parto, sin proteinuria. En vista de la edad gestacional, ayer se tomó la decisión de inducir el parto. Se le administraron 2 miligramos de gel de prostaglandina por vía vaginal a las 6 horas de ayer y nuevamente a las 6 de la mañana. La ruptura espontánea de membranas ocurrió 4 horas después, a las 10 horas de hoy, tras la cual incidieron las contracciones.
La exploración, pues la presión arterial de la paciente de 136/68 miligramos de mercurio, la frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto y la temperatura de 37.1. Al realizar la palpación abdominal, el feto se encuentra en posición cefálica, un quinto parte palpable, y se perciben fuertes contracciones. En la revisión vaginal se observa un cuello uterino completamente borrado, con 6 centímetros de dilatación. El feto se encuentra en presentación cefálica, en las espinas isquiáticas, con caput leve pero sin moldeado, y se descubre meconio de grado 1. La cardiotopográfica, como se muestra en la figura, ha mostrado un patrón semejante en los últimos 50 minutos. Se toma la decisión de obtener una muestra sanguínea fetal con resultados siguientes de pH de 7.10, exceso de base menor de 7.9 mililitros sobre mol. Y pues ya menciona que la cardiografía muestra una línea basal de 155 latidos por minuto con una reducción de la variabilidad de contracciones menores de 5 minutos y desaceleraciones variables atípicas con más de 50% de contracciones. No se observan aceleraciones, por lo tanto la cardiotocografía se clasifica como patológica, una característica no tranquilizante y una característica normal, según la guía de National. Las contracciones son de 5 en 10. El sistema de clasificación para la interpretación de la cardiotocográfica se describe en el caso 79. El pH fetal debe estar normalmente entre 7.25 y 7.35. Y esta muestra de sangre del feto sugiere un bebé acidótico, bajo pH y elevado exceso de base negativa. En caso de una cardiotocografía normal, el feto podría no estar comprometido, por lo que es importante la valoración del bienestar fetal por medio de una muestra de sangre el feto antes de que progrese una intervención quirúrgica. En este caso, la muestra de sangre confirmó que el feto estaba significativamente comprometido. El líquido amniótico teñido con mecomio puede ser un signo de compromiso fetal. Para las 41 semanas de gestación, el mecomio puede ser un hallazgo incidental, por ello es difícil de interpretar. Pero como ya vimos, pues ya corre el riesgo el bebé, entonces ya no es favorable pues seguir induciendo el trabajo de parto. Entonces, pues el manejo, pues ya si el cuello uterino estuviera completamente dilatado y la cabeza se encontrara por debajo de las espinas isquiáticas, entonces sería apropiado el nacimiento instrumental mediante ventosas o forceps, pero pues esto no es el caso y pues van a ser por cesárea. Y ya sería todo, no sé si tengan alguna. Porque a ver, voy a hacer algunas observaciones del caso, porque el caso clínico, aunque sea reportado por este señor, está mal muchas cosas. Entonces tenemos ahí una mujercita, ¿sí? La metieron a hacer un registro tococardiográfico. ¿Por qué? Porque tiene 41 semanas. Ese fue caso, ustedes lo vieron ayer. El doctor Otañez preguntó qué pasaba con esa paciente de 41 semanas. ¿Cómo se llama? ¿Es un embarazo prolongado? ¿Es un embarazo postérmino? ¿Es un embarazo, ¿cómo lo llamó? Él les dijo, ¿sí? Y aquí tenemos el caso, ya vimos un caso de una paciente que es un embarazo de 41 semanas. Entonces, ¿es un embarazo de término? ¿Es un embarazo prolongado o es un embarazo postérmino? Era un embarazo prolongado. Ok, es un embarazo prolongado. Estamos hablando de que 38, y les decía yo ayer, 37, algunas literaturas dicen que 37 a 40 semanas es un embarazo de término. Algunos dicen que de 37 a 38 se llama transicional. Entonces, cuando ya llega a las 41 semanas es posttérmino, prolongado, perdón. Y cuando llega de 42 adelante es posttérmino. Entonces, esta mujercita sería una paciente con un embarazo de 41 semanas. Y entre paréntesis podríamos poner prolongado, ¿sí?
Bueno, es secundigesta, ¿verdad? Porque tiene un bebé anterior. Entonces, una secundigesta, una paciente secundigesta con 31 semanas de gestación, ¿sí? Y nos está dando aquí datos de un compromiso. Perdón, sí, sí, te dije. Es su primer, sí, es cierto, tienes razón, lo leí ahí mal. Entonces, es primigesta, no primípara, porque si no ya tuvo ya bebé. Entonces, nos está hablando de una hipertensión leve. No sé cuál sea la hipertensión leve, no tenemos cifras para poder bueno, pero pensamos que se trate de que la paciente haya tenido menos de 130 de sistólica y menos de 100 de diastólica. Y 26 sobre 68. ¿así dónde está? Cierto, fíjate. Tienes razón. Sí, y dice que se percibe en donde ¿a dónde? Hace 2 días, ¿dónde está? Sin proteinuria. Aquí su compañero me preguntaba, ¿es una preeclampsia? No, no puedo considerarla como preeclampsia porque la preeclampsia es hipertensión más proteinuria. Si es hipertensión sin proteinuria, se llama enfermedad hipertensiva gestacional. Y dice, en vista de la edad gestacional, se tomó la decisión de inducirlo. Están en todas las indicaciones para poderlo inducir. Y se administran 2 miligramos de gel de prostaglandinas. Cuando no hay dilatación cervical, lo ideal es de que podamos utilizar prostaglandinas si contamos con ella, ya sea la dinoprostona o sea el misoprostol. El misoprostol lo podemos manejar intracervical o lo podemos manejar también oral, lo ponemos en los carrillos en la paciente y lo vamos a valorar cada 2 a 4 horas, ¿sí? Como es un medicamento que no podemos tener una absorción, no podemos saber una absorción adecuada, entonces es por eso que debemos de tener mucho cuidado. En el momento que ya se hayan regularizado las contracciones, vigilándolo con registro, que ya se hayan regulado, entonces podemos iniciar con oxitocina. Por estas 2 situaciones es que está contraindicado el inductoconducción con estos compuestos, de acuerdo a la guía de práctica clínica y de acuerdo a la norma oficial mexicana, pero en ciertas condiciones de la paciente sí lo podemos hacer. Ahora sí, pásate las que sigue, por favor. Ahí nos dice que el bebé se encuentra en una posición cefálica. Eso no existe. Se llama presentación. Después si lo ponen acá adelante, dice presentación cefálica. Posición es la relación que guarda el dorso del producto con el lado derecho e izquierdo de la madre. Entonces, desde ahí, los que escribieron este caso clínico no saben ni de lo que están hablando, ¿sí? Por eso les digo, los mismos obstetras, si no hablamos un lenguaje coherente, entonces no sabemos qué estamos haciendo. Los casos clínicos nos sirven para esto, para aprender. Entonces nos dice que hay un borramiento de 6 centímetros de dilatación y el feto se encuentra en presentación cefálica en las espinas isquiáticas. Si se encuentran las espinas isquiáticas, ¿en qué plano se encuentra? No es cierto. En el 3, ¿no? No es cierto. En el 2, ¿no? A ver. No, en el 2 se encuentra en la segunda, tercera vértebra sacra. ¿En qué plano se encuentran las espinas isquiáticas? ¿Dónde están los isquios? Están sentados en ellos ahorita ustedes en sus isquios. Ya está coronando. El bebé ya está. Cuarto plano. Y está en cuarto plano, exactamente. ¿Por qué? Porque está en las espinas. El diámetro biparietal se está emparejando con las espinas isquiáticas, o sea, los huesos donde nos estamos sentando. ¿Sí? Y dice con caput leve. ¿Por qué se ve el caput? Porque ya está saliendo. En el tercer plano no vemos ninguna cabeza. Lo podemos tocar. Pero dice sin moldeado. Se descubre meconio de grado 1. O sea, meconio es una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Y eso va a depender. El líquido meconial es verde. ¿Y por qué empezamos a encontrar meconio? Y nos hace una sugerencia de que probablemente esté sufriendo. ¿Por qué? Porque cuando empieza a disminuir el aporte de oxígeno al bebé, el que va a sufrir primero va a ser el intestino. Empieza a haber estimulación y empieza a evacuarse el bebé dentro de cavidad. Por eso es que vemos el meconio, pero no es el meconio como tal un representativo de sufrimiento fetal. Nos sugiere y nos dice que puede haber isquemia. Si el bebé viene pélvico, si viniera pélvico, va a evacuarse por la misma compresión. Va a estimular la compresión de su abdomen y va a evacuarse. Y eso no quiere decir que esté con sufrimiento. La que sí. Y ese trazo que está aquí, el trazo, la línea que se encuentra a la mitad del cuadriculado, ¿sí? Todo esto que estás ahí, así como lo estás mostrando, esas rayitas que están ahí, que son cresta valle es una onda,
consta de cresta valle, está disminuido. Cada cuadrito de la parte horizontal hacia arriba mide 10 latidos. Y ese está muy pequeñito. Esa onda que está ahí nos habla de que tiene menos de 5 latidos. Quiere decir que es una onda que se está comprimiendo. Quiere decir que está disminuyendo el oxígeno. Por lo tanto, el corazoncito del bebé está teniendo cambios. Todos esos picos que se ven hacia abajo, ¿los puede señalar alguno? Todos esos picos que están ahí, vean que casi está en relación con el pico máximo de la contracción que está abajo. O ya pasó, como en este caso, está la contracción y después viene una caída. Esa caída me dice que este bebé no está compensando la falta de oxígeno durante la contracción. Y entonces eso me habla, además, las contracciones que están abajo, que son múltiples, son muchos picos, señálalos todos. En 10 minutos, si ustedes cuentan cada cuadrito, son 1 minuto. En 10 minutos hay más de 5 contracciones. ¿Sí? Entonces, eso nos dice que tiene polisistolia o taquisistolia, como quieran verlo, llamarlo. Quiere decir que entonces este bebé que está teniendo contracciones frecuentes, no le permite recuperarse de la hipoxia que tiene, ¿sí? Y entonces el bebé va a llevar a isquemia, va a empezar a tener problemas de falta de oxígeno, muerte en algunos lugares, incluso el bebé corre riesgo su vida. Por eso que ustedes allá en casa, el doctor les comentaba por qué es necesario inducirla, porque la morbimortalidad, principalmente la mortalidad fetal, se incrementa, que les dije yo, se duplica y se triplica a los 42 semanas, ¿sí? Ok, la que sigue. Entonces nos dice que la tococardiografía le hicieron esto y le toman una muestra de sangre del feto y bueno, efectivamente el registro nos dice que el bebé está fallando, le está faltando oxígeno y nos muestra el estudio que hay una acidosis. Y pues, obviamente el bebito entonces podemos concluir que está sufriendo, ¿sí? Y el meconio pues ahora sí es una respuesta a la hipoxia que se está presentando a nivel intestinal. Y esto ya, desde el momento que vimos ese trazo, desde ese momento estamos hablando de que este bebé ya no lo podemos mantener con inducto-conducción, o conducción porque ya tenía una dilatación de 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a cirugía. Entonces, la inducción es iniciar de 0 contracciones hasta que empiece a entrar a una fase activa, 5 contracciones, ¿sí? Digo 5, perdón, que haya de 3 a 5 contracciones en 10 minutos y que tenga de 5 centímetros de dilatación a más. Ahí hablamos de fase activa. Y de ahí empezaríamos con oxitocina. La conducción es regular, hacer más frecuente de intensidad, periodicidad, las contracciones uterinas. Y eso ya lo vamos a manejar con la oxitocina. ¿Ok? ¿Qué pasa si esta paciente está con contracciones? Yo ya le puse prostaglandina. ¿Cómo le voy a quitar el efecto? No puedo, porque se absorbe por mucosa y no lo puedo controlar la dosis. Tengo que hacer un lavado vaginal, le hago una ducha vaginal, le quito el residuo que esté ahí y espero que se quite el efecto. La oxitocina sí, la oxitocina tiene una vida media ¿de cuánto? Los ponentes. Como de o de. Porque entonces yo, si le estoy poniendo oxitocina, tengo que saber cuánto dura, ¿sí? Hasta 5 o 6 minutos dura la oxitocina. Entonces yo digo, le quito la oxitocina, la solución con oxitocina, le pongo glucosa, le manejo glucosa o mixta o Harman para darle electrolitos a ese músculo, para darle azúcar, la mantengo del lado izquierdo, le pongo oxígeno a la paciente y eso se llama reanimación fetal in útero, o sea, le pongo una reanimación al bebito antes de llevarlo a una cirugía. ¿Para qué? Para que no lo saquen en malas condiciones. ¿Sale? La que sigue. Y bueno, pues entonces el manejo nos dice que ahí tenía un cuello completamente dilatado, o sea, ya tenía, dice, si el cuello estuviera totalmente dilatado y la cabeza se encontrara por debajo de las espinas isquiáticas, o sea, por debajo quiere decir que va de arriba, de adentro hacia afuera, o sea, por debajo de las espinas isquiáticas, este bebé ya está saliendo. Entonces, ¿sería propio del nacimiento instrumental? Sí. ¿Cuál sería el instrumental? Un forceps. Sí, por eso dice, está por debajo de las espinas isquiáticas, ¿perdón? Teóricamente ya es un método que está en desuso por las complicaciones que puede dejar. Entonces,
Todo esto lo tienen que analizar, chicos, porque dicen, la voy a mandar a cirugía, pero ¿por qué la mandan a cirugía si el bebé ya está casi afuera? Nada más a lo mejor le podrían dar hasta un procedimiento que se llama Cristeller, que no se debe de hacer, pero que está en sufrimiento, lo podríamos hacer y sacarlo. O le metemos un forceps y lo sacamos, ¿sí? En caso de que esto no resulte, entonces sí, tendríamos que irnos a una cirugía de inmediato. Y entonces el abordaje sería cesárea, le tendrían que poner a la paciente una anestesia general, sacaríamos un bebé en los primeros 2-3 minutos que tenemos para sacarlo en menos condiciones anormales, ¿sí? Entonces, todo esto es un caso clínico que lo tienen que analizar. No nada más es leerlo, por favor. Bueno, terminamos nuestra clase. Hoy no va a haber más clase, ¿sí? Y, de favor, necesito que me manden sus clases las próximas, ¿sí? Para que vayamos valorando. Y los casos clínicos son para esto, ¿sí? Bueno, yo me despido de ustedes allá, chicos. Si es que tienen alguna duda, díganme. No, doctor. No, doctor, gracias. Gracias, doctor. Ok. ¿Acá alguna duda? No, es cuestión de Ok. la clase. Pero Entonces, nos despedimos de allá en casa, chicos. Cuídense mucho. Sí, doctor, Disfruten igualmente. su día festivo. Gracias, doctor. ¿Doctor dijo Criste qué?